Muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Mm, Quiero hacer dos anuncios parroquiales antes de iniciar las exposiciones que corresponden al día de hoy. La primera es quienes me enviaron los trabajos al correo institucional porque no alcanzaron a subirlos a la plataforma. Yo se los califico, no se preocupen porque me los enviaron con unas horas de diferencia. Entonces, en primer lugar, decirles eso. Y en segundo lugar, hoy voy a habilitar la actividad en la semana 10 que corresponde a la política exterior del presidente Duque. Ahí entonces debemos revisar un video. Es una entrevista que le hacen al ex canciller Carlos Holmes Trujillo, donde le explica claramente cuáles son los puntos centrales de la política exterior del presidente Duque. Bueno, ahora sí, creo que aquí alguien había escrito a Jorge Eliezer. Gracias, Jorge Eliezer, buenos días. Bueno, entonces vamos a iniciar con el grupo de Nicole Méndez, que les corresponde reforma rural integral, el punto 1 del acuerdo. Sí, señora, profe. Vale, entonces te voy a, no sé a quién del grupo coloco como coanfitrión para que pueda eh, darle manejo a las diapositivas. A Jorge, profe. Ok. A Jorge Eliezer Martínez, ¿sí? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces empiezo yo con la primera parte de la exposición. Entonces, buenos días a todos. A nosotros nos correspondió la reforma rural integral. Mi grupo está conformado por Jorge Martínez, Angie Ávila y Nicole Méndez, quien les habla. Listo. Bueno, en la primera parte de nuestra exposición, yo quisiera, digamos que, hablar de cuál es el fin de este primer punto del acuerdo de paz. Entonces, este tiene como fin la terminación del conflicto, además de contribuir a reversar los efectos del conflicto en el territorio colombiano. Esto con que, digamos que el fin primordial es, obviamente, garantizar la no repetición y establecer una paz estable y duradera, el cual digamos que es el lema principal de este acuerdo de paz. Obviamente esto fue acordado en el marco del acuerdo pues celebrado en La Habana. ¿Qué pretende? Esta reforma pretende generar una transformación a la realidad rural, orientada obviamente a un desarrollo rural para todas las personas que están en, digamos que en una situación de vulnerabilidad en el campo y que por muchas otras razones han tenido que venir a la ciudad pues para poder subsistir. Uno de los problemas principales en Colombia es que menos del 0,4% de las personas del país son dueñas de más del 46% de las tierras en Colombia. Deja ahí la diapositiva, por favor. Además de eso, más de 6 millones de personas desplazadas por la violencia son despojadas, además de más de 8 millones de hectáreas de sus tierras.
lo que obviamente se convierte en un problema gigante, digamos que a nivel ciudad. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que llegan a las ciudades no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo, pues por la sobrepoblación que hay en estas áreas. Entonces, ¿qué es lo que pretende este acuerdo? Este acuerdo pretende que todas las personas retornen al campo para que se haga un desarrollo integral en donde el Estado le den ayuda técnica, les den maquinarias y créditos para que estos, digamos que puedan desarrollarse finalmente, pues como pretende el acuerdo. El desarrollo basado en una institucionalidad encaminada al beneficio público. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la inversión que va a hacer el Estado sea en los territorios públicos, obviamente fortaleciendo la agricultura familiar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de esta manera se genera el desarrollo y hay un goce efectivo de los derechos fundamentales, pues, de cada uno de los habitantes, digamos, del campo. Otro problema importante que encontramos en, en, en las áreas rurales es que más del 85% de los niños campesinos pues no van a la escuela, por obvias razones, el tipo, digamos, de en personas que viven en veredas no pueden transitarse, eh, puesto que los caminos primero pues son realmente difíciles, entendiéndose que hay, pues no sé, muchísimas montañas, hay ríos y demás, lo cual pues genera una dificultad mayor. También los que logran ir a la escuela, el 80% de estas personas pues no pueden terminar la secundaria y pues obviamente que si acaso el 1% podrá ir a la universidad. Bueno, ¿qué busca este acuerdo? Obviamente, una economía, digamos que estable para estas personas que viven y se sustentan del agrocolombiano. Obviamente, para que las personas puedan tener un crecimiento y puedan trabajar estas tierras que tienen. Bueno, uno digamos que de los aspectos más importantes de este acuerdo es el crear un fondo de tierras y distribución para que más campesinos sean propietarios de sus tierras. Pero, ¿de dónde van a salir esas tierras? Entonces, en el acuerdo de paz se habla de que hay primero tierras baldías que se pueden utilizar. Segundo, las tierras que han sido expropiadas por delitos de narcotráfico y demás. Y además, tierras que eran reservas forestales, pero que ya perdieron, digamos que ese uso. ¿Cómo se va, digamos, a repartir estas tierras? Se podrán entregar a los campesinos, bien sea de manera gratuita o por créditos o subsidios. Para así, obviamente, arreglar los problemas más comunes en el campo, los cuales también eran que, aunque al momento de que, digamos que llegaba el conflicto al campo, muchas personas creían ser dueñas de partes de tierra, sin embargo, por ejemplo, el vecino decía que también era dueño de esa parte, entonces se les da el título a cada uno de los propietarios. ¿Sí? Entonces se harán los trámites y la documentación correspondiente para cada uno, para, digamos, despejar ese tipo de problemas de saber quién es el dueño de qué. El segundo punto importante de este acuerdo son los programas del desarrollo rural. Entonces, lo que siempre ha sido importante es buscar la sistematización del agro colombiano. Esto, ¿cómo se supera o cómo el Estado puede contribuir? Dando una asistencia a todas las personas campesinas. Además, ayudándolos con maquinarias para la tecnificación de todos los procesos. ¿Por qué? Pues porque esto es una ayuda gigante tanto para el país como para, de alguna manera, poder exportar todos estos productos de los cuales pues somos ricos. Y además, dar créditos y préstamos que generen una productividad en el área rural. Y el tercer punto es la transformación de la infraestructura nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado pueda hacer, digamos que más accesible las tierras. ¿Cómo se genera esto? Haciendo carreteras, redes eléctricas, teniendo agua potable en estos sitios y además centros de salud y escuelas cercanas a todos los lugares, pues
en donde habitan las personas. Y por último, dentro de estos beneficios que tiene este acuerdo y este primer punto es apoyar la disminución de la pobreza rural monetaria, como lo dije anteriormente, gracias a los subsidios que puedan generar el Estado para que estos de alguna manera crezcan y puedan tener sus propios recursos, además de un crecimiento económico con equidad. ¿Por qué? Por la distribución de tierras de manera igualitaria y la promoción y desarrollo económico de alta calidad, en donde obviamente va a ser de manera sostenible y digamos que amigable con el medio ambiente, así como la contribución a la producción de alimentos, de lo cual pues somos ricos en Colombia. Gracias. Buenos días, yo voy a continuar. Bueno, lo que decía mi compañera sobre los acuerdos, el primer punto, el gobierno busca implementar este punto a través de un programa de desarrollo con enfoque territorial. Este programa lo que busca es la transformación de estructuras del campo en el ámbito rural y una relación más equitativa entre el campo y la ciudad. Este programa establece unos ejes. El primero es el bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales, incluyendo niños, niñas, hombres y mujeres, haciendo que ellos puedan acceder y tengan efectividad en derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Y pues que obviamente no se vuelva a los efectos de miseria que pues trajo este conflicto. El segundo eje es la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida económica, productiva y en relación con la naturaleza. El tercero es el desarrollo de la economía campesina y familiar. Esto lo pretende hacer a través de cooperativas, microempresas y asociaciones solidarias. El cuarto eje es el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. En este punto lo que se busca es que el Estado tenga acceso y pueda llegar a esos lugares donde pues nunca se ha visto el Estado como tal y pues obviamente que pueda dar muchísimos más aportes a estas comunidades. El quinto es el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo organizaciones de mujeres rurales, pues que sean parte del cambio y que apoyen a esta transformación de la estructura del campo. El sexto es hacer que el campo colombiano sea un escenario de reconciliación y pues que obviamente todos incluya a toda la sociedad como tal. También podemos ver que el Estado maneja como unos criterios a priorizar para llegar a estos sectores, que es obviamente pues a los niveles de pobreza, el grado de afectación derivado del conflicto, a la debilidad de instituciones administrativas, como ya decía, que el Estado como tal nunca ha podido hacer presencia en estos lugares, y la presencia en cultivos ilícitos y economías ilícitas. También lo planea hacer a través de una planeación de acción de transformación regional. Ello lo pretende hacer en un enfoque territorial de las comunidades rurales que tengan cuenta de características sociohistóricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes. Y también busca pues realizar este diagnóstico pues a través obviamente de la población, que ésta sea más incluida y pues que también puedan como arrojar los focos donde se puede como contribuir más el Estado, porque obviamente la sociedad pues tiene mucho más conocimiento de toda esta problemática. Hay estos puntos, pues obviamente que tienen una íntegra relación con el Plan Nacional de Desarrollo, que obviamente este plan de desarrollo tiene que acoger este programa de desarrollo con enfoque territorial. Yo he estado revisando y en el 2019 el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque, pues no ha acogido obviamente este acuerdo. Sobre, bueno, un censo nacional agropecuario arroja que el 70,4% de la unidad productiva agropecuaria tiene menos de 5 hectáreas y ocupa apenas el 2%. Y un 0,2%
que es aproximadamente 1000 hectáreas, están ocupadas el 73,8%. Ello quiere decir que seguimos, obviamente, hay pocas personas que tienen muchísimas tierras en nuestro país que aún siguen siendo improductivas y pues que obviamente no se les están dando a los campesinos y todo lo que se planteó en dicho acuerdo. También estos acuerdos plantearon mecanismos de participación en los que buscan que la comunidad intervenga en todo este cambio y pues acompañe esta nueva estructuración del campo. Y también pues obviamente que se deberían de crear unos medios y unos organismos para que hicieran seguimiento y evaluación a a toda esta reorganización que está teniendo el agrocolombiano, que ello no implicaría que obviamente tuvieran potestades que ya tienen otras entidades, sino que pudieran hacer un poco más efectivo estos acuerdos y que pudieran llevar a saber la realidad de este cambio. Esa sería mi parte. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. Nosotros seguimos con los planes nacionales para la reforma rural integral. Entre ellos, el objeto central pues, de estos planes nacionales, por una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, de conformidad con los presentes acuerdos. ¿Esto qué quiere? La superación de la pobreza, pues que claramente no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino que hay que asegurar que los niños, las mujeres, las niñas, los hombres tengan un acceso adecuado a los servicios y bienes públicos, en base claramente a un principio de vida digna. Por eso la superación de la pobreza en el campo depende ante todo de la acción conjunta de los planes nacionales de la reforma rural integral, que en una fase de transformación y transición de 15 años se logre la erradicación de esta pobreza extrema. Entonces, tenemos unos puntos esenciales que tiene pues estos principios, bueno, estos planes nacionales de la reforma. Entre ellos está la infraestructura de adecuación de tierras. Dentro de esta está la infraestructura vial con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a alimentos como garantía de derechos a la alimentación y mejora del ingreso de la población campesina. Asimismo, tenemos la infraestructura de riesgo con el propósito de impulsar la producción agrícola familiar y económica campesina en general, garantizando el acceso democrático y el ambiente sostenible, hablando referidamente respecto al agua, entre otros. Asimismo, la infraestructura eléctrica y de conectividad con el propósito de garantizar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad. En este el gobierno se supone, diseñaría y implementaría un plan nacional de electrificación rural y un plan nacional de conectividad rural. Respecto al desarrollo social, vemos que la salud, con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, en especial a los grupos y personas con condiciones de vulnerabilidad, para fortalecer claramente la infraestructura y la calidad de red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad de pertenencia de prestación de este servicio que claramente carece pues la zona rural. En la educación, pues con el propósito de brindar la atención integral de primera infancia, garantizar la cobertura y la calidad y pertenencia de la educación para así erradicar el analfabetismo. Respecto a la vivienda y agua potable, pues con el propósito de garantizar las condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el gobierno nacional pues claramente creará e implementará un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural. Y pues ya vemos unos estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, a la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos de mercado y formalización laboral. Por último, vemos un sistema, el proceso de paz integra un sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación, que es como muy importante para que en el desarrollo de la obligación de garantizar
de manera progresiva al desarrollo humano, a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre. Y pues en sí esta medida, garantizar los alimentos propios para, para aquellas personas que están en el campo y pues sufren mucho de, de esa falta de alimento propio que deben tener. Por último, queríamos hablarles de los principios de esta reforma rural integral, que entre ellos está pues la transformación estructural, el desarrollo integral del campo, la igualdad, el enfoque de género, el bienestar y el buen vivir, la priorización, la integralidad, el restablecimiento, la regulación de la propiedad, el derecho a la alimentación, la participación, el beneficio, impacto y mediación, el desarrollo sostenible, la presencia del Estado, que es muy importante, la democratización del acceso y el uso adecuado de tierras. Pues todos estos principios ya prácticamente los hemos como desarrollado dentro de toda la exposición y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al grupo de Nicole. Muy bien, me gustó mucho la exposición. En cuanto al fondo, me parece que logran puntualizar los principales acuerdos en ese punto que es tan importante. Y en cuanto a la forma, me gustó la tipología de presentación. Es una tipología que le permite a uno no cansarse. Me gustó que no colocaron muchísimo texto y más bien lo que hicieron fue poner ahí ideas principales con imágenes y exponer el resto del contenido exponiéndolo, que así deben ser las exposiciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con el punto número 2 del acuerdo con el grupo de Vivi Moreno. Buenos días, profe. Hola, Vivi. Ay, perdóname, antes de que inicies, como veo que ya tenemos quórum, buenos días para quienes acaban de llegar. Acabamos de enunciar que en la semana 10 del aula virtual se encuentra habilitado la actividad que deben presentar esta semana, la dejaré hasta la medianoche, sobre la política exterior del presidente Iván Duque. Entonces quería hacerles ese anuncio. Ahora sí, Vivi, tú me dirás a quién coloco como coanfitrión. Profe, a César Molina. Listo. Sí, ahí está, en el aula virtual está. En la semana 10. Ya te coloco como coanfitrión. Ah, pero entonces, a ver. Listo, César. Tienes el permiso. Ajá. Por favor. ¿Ya me pueden ver? Sí. Sí. Sí, perfecto. Perfecto, listo. Bueno, buenos días. A mi grupo le correspondió el capítulo 2 del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Este tiene como título la participación política, apertura democrática para la construcción de la paz. Bueno, la construcción de la paz requiere de una apertura democrática con el fin de fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, de promover y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos de interés público y de proscribir la violencia como método de acción política. Primero hablaré de los derechos de garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final del acceso a medios de comunicación. ¿Puedes pasar la diapositiva, César? Y la otra.
derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, con el fin de avanzar en el cumplimiento constitucional, teniendo en cuenta el artículo 112 de la Constitución, de reglamentar los derechos de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al gobierno. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del Estatuto de Garantías. Además, se convocarán a la comisión la Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos y 2 expertos delegados por las FARC, con el fin de definir los lineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos o movimientos políticos que se declaren en oposición. Sobre la base de estos lineamientos, el gobierno elaboró un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la comisión. La comisión abrirá espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión. Se velará que partidos, movimientos y otras agrupaciones cuenten con participación de las mujeres. El Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. Para el ejercicio de la política, el gobierno ejercerá un sistema integral de seguridad, atendiendo la seguridad como valor democrático y bajo la perspectiva del humanismo que debe inspirar la actuación del Estado. El sistema tendrá los siguientes elementos: la adecuación normativa e institucional, que está a la revisión del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de los derechos humanos. También el fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización contra quienes atenten contra líderes de organizaciones y defensores de los derechos humanos. Y garantías para la movilización y la protesta social, incluyendo la revisión del marco normativo. El siguiente elemento es la prevención, que trata el sistema de alertas tempranas, el despliegue preventivo de seguridad, el sistema de coordinación y visibilizar la labor que realizan líderes de organizaciones y defensores de derechos humanos. El siguiente elemento es la protección. Esta trata de fortalecer el programa de protección individual y colectiva de líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo. El sistema de protección individual y colectiva tendrá enfoque diferencial y de género. Y por último, la evaluación y el seguimiento, que este es un sistema de información y monitoreo con carácter interinstitucional que permite realizar una evaluación de desempeño y de resultados, ajustando la estrategia y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad de líderes y de defensores de derechos humanos. El sistema cuenta con rendición de cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría especial, y con un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos. Continúa, ¿sí? Hola. Sí, ya, sigue. ¿Sí? Ah, pensaba que no me escuchaban, qué pena. Bueno, sí, con este caso, pues, el siguiente proceso son los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos en la participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Entonces, se garantizará para los movimientos y las organizaciones sociales. Vemos que en este caso lo que nos indica es que la participación ciudadana en los asuntos de interés político mediante la conformación del fortalecimiento de diferentes organizaciones es fundamental. Y en este caso ellos lo toman como un pilar de la construcción y el funcionamiento de de la misma democracia, por lo cual el gobierno en este caso indica que garantizará los derechos políticos de los ciudadanos como actores políticos que se encuentren dentro de las organizaciones sociales. Y pues, digamos, velarán porque, digamos que el proceso de la democracia se rija correspondientemente. En este caso también aquí habla de que todas las organizaciones y movimientos sociales
realizarán, que surjan a través del acuerdo de paz, están llamados a ejercer derechos y cumplir deberes de participación ciudadana. Aquí también se indica y se llega a un acuerdo que el gobierno nacional elaborará un proyecto de ley garantizando la promoción y la participación de todos los ciudadanos y de las actividades que puedan realizar las organizaciones y los movimientos ciudadanos. En este caso son 16 puntos, de los cuales pues solamente trajimos 2, que uno de ellos es garantizar el derecho al acceso y oportuno a la a la libre información y oficial al marco de la Constitución como tal, porque pues el mismo acuerdo está directamente relacionado a la Constitución y el cumplimiento de la ley. El siguiente punto es garantías para la movilización y la protesta. Se habla que se van a dar todas las garantías necesarias por parte del gobierno en cuanto a lo que es la protección y permitir que diferentes grupos y personas se movilicen de manera libre y, digamos, en plena libertad de conciencia y como tal para la conformación de una ciudadanía que permita la participación. Se van a garantizar la movilización y las protestas pacíficas con el derecho, pues también de lo que habla lo que es el derecho impartido por parte de la Constitución a la libre expresión y a la libre reunión como tal. Y se van a garantizar todos estos derechos por parte del gobierno y por parte de diferentes grupos. El siguiente habla de lo que es la participación ciudadana por medio de comunicación comunitaria institucional en las regiones. Aquí es lo que en algún momento se habló de lo que son las radios comunitarias, en las cuales pues diferentes personas por medio de estas radios y permiten que la ciudadanía o que las personas que están alejadas como tal o que están en espacios de conflicto, de una u otra manera tengan acceso al conocimiento, tengan acceso como tal a la información. Esto por medio de, digamos que el gobierno garantizará abrir nuevas convocatorias para las radios comunitarias y también generará procesos de capacitación técnica para que las personas que vayan a trabajar con estas radios pues lo puedan hacer de la mejor manera, velando también por la participación y el acceso a la información como tal. El siguiente punto son las garantías para la reconciliación, la convivencia y la tolerancia y la no estigmatización. En este caso, aquí se tiene que tener en cuenta que el gobierno y demás grupos velarán y buscarán la forma de que no se estigmatice a las personas que ejercieron algún tipo de, o que se acogieron al acuerdo como tal, y velarán por su protección y que no se les señale, ¿sí? Que se tenga una convivencia sana, una tolerancia y se pueda llegar a y siempre se tenga un mecanismo de diálogo directo, pero pues respetuoso. Aquí dice que diseñar y ejecutar un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, de la participación de todas las entidades territoriales. Promoción y respeto de las diferencias, la crítica y la oposición. Digamos que en este caso, pues, señalan que si hay críticas o hay oposición, se tiene que hacer con el mayor respeto, pues, teniendo en cuenta el marco democrático bajo el cual se está haciendo dicho acuerdo. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, buenos días. Continuando con las medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad y condiciones y con garantías de seguridad,
mediante la ampliación del derecho de asociación con fines políticos y garantías para asegurar la igualdad de condiciones para la participación de los partidos y movimientos políticos. El gobierno nacional desarrolló dos medidas, las medidas de promover el acceso al sistema político, que el objetivo era conciliar la paz. Se removeraron obstáculos y se hicieron cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtuvieran y conservaran la personería jurídica. Y la segunda, sí señor, perdón. Y la segunda, las medidas para promover la igualdad y condiciones de la competencia política. Se tomaron medidas de incrementar el fondo de la financiación de los partidos políticos y ampliar los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos. ¿Puedes pasar, César, por favor? Listo. Promoción de la participación electoral. El objetivo de promover una mayor participación electoral, el Gobierno Nacional impulsó junto con las autoridades competentes una de las siguientes medidas, que fue esta: realizar una campaña nacional de cedulación masiva con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y en zonas rurales, particularmente en las más afectadas por el conflicto y el abandono, y previniendo medidas para facilitar el acceso a esta campaña por parte de las mujeres rurales. ¿Pasas? Promoción de la transparencia. Esta promoción implementaron las dos medidas. La primera, la medida para promoción de la transparencia en los procesos electorales. Adelantaron campañas de prevención de conductos que atentan contra la transparencia de los partidos electorales. Y la segunda, medidas de transparencia para la asignación de la pauta oficial, establecieron con el fin de asegurar la transparencia de la publicidad oficial de manera que no sea utilizada con fines electorales. Pasa, César, por favor. Promoción de la cultura política democrática y participativa. Para fortalecer la participación política y social es necesaria una transparencia de la cultura política existente en el país. Esto lo hicieron hacia una cultura política democrática, implica promover y garantizar el valor y el significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la mayor integración de los sectores sociales más vulnerables. ¿Pasas? Promoción de la representación política y poblaciones en las zonas especialmente afectadas por el conflicto y abandono. En el gobierno nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 circunscripciones transitorias de paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y durante 2 periodos electorales. Lo hicieron con la promoción de la participación política ciudadana de la mujer en el marco del presente acuerdo. El Gobierno Nacional y las FARC reconocen el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de conflictos y en la conciliación de la paz y la necesidad de promover y fortalecer la participación política y ciudadana de las mujeres. Y la última fue la creación de un nuevo espacio para dar acceso a los medios de participación y movimientos políticos. Lo que hizo el gobierno fue comprometerse a habilitar un canal institucional de televisión cerrada orientada a los partidos y movimientos políticos, junto con la personería jurídica para la divulgación de sus plataformas políticas. Y con esto podríamos terminar el punto 2 de la conciliación de la paz. Listo. Muy bien. Muchas gracias al grupo entonces de Vivi. Me gustó también la exposición. Lo hubieran recreado un poco más con imágenes frente a temas de forma,
pero también me parece que se puntualizaron allí los principales acuerdos frente a participación política, esos son los puntos centrales realmente, y se hizo una exposición más que una lectura de las diapositivas. Entonces, pues bueno, les salió muy bien la exposición, les agradezco mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos con el grupo de Nicolás Torres, el punto 3 del acuerdo. Profe, ¿cómo está? Sí, señora, buenos días. Buenos días, Nicolás. Espérame un momento. Perfecto. Lo que más me ha gustado de ustedes es que han logrado sintetizar, porque es que ese acuerdo es ladrilludo, pero ustedes lo han logrado sintetizar. Nicolás, tú me dirás a quién le doy el permiso de coanfitrión. Yo, profe, gracias. Listo, ya tienes el permiso. Perfecto. ¿Listo? ¿Me confirma, por favor, si ya está compartiendo la pantalla? Ahí, perfecto, sí. Hazme un favor, Perfecto. ¿me recuerdas? Señor. ¿Puedes devolver la diapositiva, por favor? Sí, Para señora. los nombres de los integrantes del grupo. Ah, perfecto. Sí, es que acá, pues, uno... Pero ya, espérame, si quieres los coloco acá para que... Sí, por favor, yo le tomo aquí una foto para llevar el control de la nota. Perfecto. Listo, profe, ya están los nombres de los integrantes. No sé si los veas. Sí, dame un momentico. Ok. Listo. Listo, entonces, pues, va a iniciar mi compañero Julián Ok, con la primera parte de la exposición. vale. Correcto. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Buenos días. Ah, espero que estén bien. Bueno, voy a iniciar con el tercer punto del acuerdo de paz, el cual es denominado como fin del conflicto y se titula Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC. Perfecto. Esto inicia con unas definiciones. Compañero, la diapositiva, por favor. Compañero. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, qué pena. Ah, compañero, no sé si me pueda pasar la... No sé si se le cayó. Se quedó sin imagen, qué pena. Sí, no vemos las diapositivas. Sí, no, creo que ese al compañero se le cayó, no. Ah, ahí ya está. Ahí ya está Nicolás. Ahora sí. Perfecto. Ok, entonces esto inicia con dos definiciones, más que todo, en su parte introductoria, la cual la primera es de el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Me permitiré leer esta definición, ya que es textual, y dice, terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC, las hostilidades y cualquier conducta que no debe ser ejecutada de acuerdo con el anexo de las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilaterales. Ok, la siguiente definición es la dejación de arma. Es definida como un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas recibe la totalidad de armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de monumentos. Correcto.
Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. El objetivo del presente punto del acuerdo es la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC, y pues también en general de cualquier tipo de hostilidad previstas que se prevengan en este punto. También no se debe dejar de lado la afectación que sufre la población y de esa manera pues crear las condiciones para que para el inicio de la implementación del presente acuerdo. Ok, la difusión y comunicado. Con la firma de este acuerdo pues se imparten instrucciones precisas tanto para la fuerza pública como para estructuras de las FARC para que se ejecuten lo acordado pues en este punto. Entonces, siguiente por favor. Entonces se tiene un cronograma. Y pues con el ideal de establecer un orden lógico, pues se pacta un cronograma el cual va a seguir las siguientes pautas. Consta de 7 puntos. Primero, la introducción, la cual ya se las explayé, compañeros. Segundo, las reglas que lo rigen. Tercero, el monitoreo. Cuarto, los dispositivos en el terreno. Quinto, la seguridad. Sexto, la logística. Y séptimo, la dejación de armas. Las reglas que rigen el presente cese al fuego y la dejación de armas son todas aquellas originadas en virtud del presente acuerdo y buscan evitar el rompimiento del acordado entre el gobierno y las FARC. Tienen por objeto identificar las acciones que generan violencia que generan la violación del cese al fuego y pues para ello se identifican claramente las acciones que tanto la fuerza pública como las FARC se comprometen a no realizar. Siguiente, por favor. Listo. El tercer punto, respecto al tercer punto, el monitoreo y verificación. Se establece un mecanismo de monitoreo y verificación con siglas MMIV y V, encargado de verificar su cumplimiento y permite administrar distintos factores que puedan poner en riesgo el cumplimiento del presente punto pactado. Es un mecanismo técnico, eficiente y ágil para contribuir a la generación de 3 cosas esenciales, 3 pilares fundamentales para la implementación de esto: la transparencia, la credibilidad y la confianza. Tiene una estructura compuesta por 3 instancias. La primera es un orden nacional, la segunda son 8 estructuras verificadoras de carácter regional y la tercera son algunas estructuras de monitoreo de manera local. Ok, respecto a la solución de las controversias que puedan surgir en el presente cese al fuego, las instancias regionales y la instancia nacional son las encargadas de constatar estas incidencias o violaciones al presente acuerdo. Siguiente, por favor. Ok, perfecto. Antes de la dejación de armas, se debe exponer la adaptación de los dispositivos, los terrenos y las zonas, de los dispositivos en los terrenos y las zonas. Entonces, para el efecto del cumplimiento del acuerdo, se establecen en total 20 zonas veredales transitorias de normalización que tienen en sí el objetivo de garantizar el cumplimiento de este cese al fuego y dejación de armas, e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC. Estos territorios son temporales, transitorios y definidos limitados evidentemente en el acuerdo. También existen 7 puntos transitorios de normalización. También se debe hablar de las zonas de seguridad que se establecen en el presente acuerdo, las cuales son, entonces alrededor de cada zona veredal transitoria de normalización, que en total son 20, se establece una zona de seguridad donde no pueden haber unidades de la fuerza pública ni efectivos de las FARC. Entonces, estas condiciones de seguridad que se implementaron fueron para garantizar la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación,
los integrantes de las FARC y aquellos delegados del gobierno y la fuerza pública. Listo, ahora sí respecto a la presente diapositiva que tienen ahí, la dejación de armas. En sí consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable en el cual la ONU recibe la totalidad del armamento para que con ello en sí ejecuten la construcción de tres monumentos, eh, tres monumentos con el material de este. Entonces consta de 7 puntos, y recuerdo bien: el registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, evidentemente, de las armas, la recolección de estas, el almacenamiento del armamento, la extracción del armamento y, por último, la disposición final del armamento, el cual es dispuesto para la ejecución de los monumentos, la construcción. Listo, respecto al siguiente punto, surge la reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político. Entonces, se dice que la reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, también excepcional y transitorio. Entonces, así considerando los intereses de la comunidad, de los exintegrantes de las FARC, y en el proceso de su reincorporación, tanto suyas como de sus familiares. Siguiente. Perfecto, ahora va a seguir mi compañero, que le corresponde. Gracias. Perfecto, entonces ahora me dispongo yo a hacer la exposición de puntos. Básicamente lo que trata mi parte de la exposición es la organización de grupos y de grupos para la reincorporación, pues conexos pues obviamente a la participación ciudadana por parte de los miembros de las FARC, pues posteriormente pues al acuerdo. Entonces, inicialmente se toma la organización para la reincorporación colectiva económica, pues en donde dice que se creó un grupo, se creó un grupo llamado Ecomún, el cual pues garantiza una economía social estable pues para los miembros después del conflicto, que facilita pues la formalización jurídica de procedimientos extraordinarios para para el restablecimiento pues de los miembros en la sociedad, ¿no? Entonces que garantice los derechos y la normatividad conjunta para que pues ellos tengan digamos que todas las garantías para que puedan tener un sano desarrollo pues en la sociedad y pues puedan vivir económicamente bien. Otro punto importante es el del Centro de Pensamiento y Formación Política. Ese ya va más encaminado a la creación pues del grupo político por parte de las FARC, en donde pues nos señala que ellos podrán crear grupos de lucro que tendrán como propósito adelantar estudios e investigaciones sociales, así como diseñar y adelantar programas de formación política para pues obviamente tener importancia o tener voz y voto pues dentro de las decisiones que tome pues el gobierno frente a diversos campos económicos, sociales, políticos y culturales dentro de la sociedad. Otro punto importante es la organización institucional. Entonces, ahí es donde se crea uno de los grupos más importantes, una de las organizaciones más importantes, que es el Consejo Nacional de Reincorporación, en donde cuenta con 2 miembros del gobierno y 2 miembros de las FARC, con la función de definir actividades y establecer cronogramas para el acuerdo. Entonces, ahí también es importante mencionar que, pues, durante ese momento, ese grupo a lo que contribuyó fue, pues, también a
a crear una intervención social por parte pues de diferentes organizaciones o ONGs que también pues pudieron escuchar y pudieron también opinar acerca del acuerdo y pues de los intereses que tenía el país y pues lo que buscaba el acuerdo realmente para que pues se pudiera llegar a una solución viable y pues efectiva tanto para el grupo como para pues el país, ¿no? Eh, por consiguiente, también hablaremos de la acreditación y tránsito de la legalidad en zonas veredales, que pues ya lo había mencionado mi compañero. Entonces ahí es importante mencionar que las personas que fueron acreditadas dentro de, como participantes o miembros del acuerdo o del grupo en la resocialización, se les dará una situación, se les resolverá su situación jurídica, otorgándoles indulto mediante los instrumentos legales vigentes que estuvieran en vigor en la ley de amnistía, que es muy importante. En caso de que no tuviesen acusaciones por delitos no amnistiables que estaban estipulados en el acuerdo, pues obviamente se les dará la misma. Entonces, obviamente también hacían referencia a que dentro de uno de los aspectos importantes para lograr la amnistía era que también hubiesen dejado las armas y pues que no estuvieran conexos o asociados a otros grupos al margen de la ley aledaños, como las BACRIM y otros grupos al margen de la ley que surgieron pues con la desintegración de las FARC, como es evidente, pues ahorita en zonas como el Chocó y en otras zonas veredales. También voy a hacer referencia, bueno, a la reincorporación de menores de edad, esto también es muy importante. Entonces, pues, más o menos lo que nos informa este punto, que es la reincorporación para los menores, nos dice que los menores que, pues, hayan salido de los campamentos de las FARC desde, pues, el momento de inicio de las conversaciones, serán objeto de medida especial y de atención de protección que se discutirá en el Consejo Nacional de Reincorporación en el marco de comisión de su seguimiento. Entonces, para ello, pues se conlleva pues a que ellos puedan hacer uso pues de todos los beneficios que ofrece la ley, de todos los beneficios que ofrece el acuerdo, pues para que tengan una reintegración a la sociedad estable, ¿sí? Que no tengan problemas, que puedan de pronto acudir a, pues, a instituciones educativas sin tener de pronto estos tipos de discriminación que existe, pues por el hecho de pues, haber participado en estos grupos y pues para que pues eso también conlleve pues a un gran o pues a una buena, a un buen desarrollo pues de su personalidad y pues de su entorno con las personas y pues más básicamente en eso. También se habla del punto de las garantías para, que ya lo había mencionado, de una reincorporación económica sostenible, en donde pues se le dio a los hombres y a las mujeres que pertenecían al grupo un subsidio básicamente del 90% de un salario mínimo, siempre y cuando obviamente no tuvieran un vínculo contractual que pues generara ingresos. Entonces, pues obviamente a los desempleados. Entonces, pues era una forma como de garantizarles pues un aporte económico, pues mientras ellos de pronto podían conseguir algún empleo estable y pues poder solventar sus necesidades económicas pues mediante pues el subsidio. También está el recurso para proyectos de reincorporación económica. Entonces, pues ahí lo que nos dice básicamente es que los recursos económicos aportados a la cooperación internacional en el sector privado, fundaciones y organismos multilaterales para los proyectos de reincorporación económica, así como los recursos de cooperación técnica para dichos proyectos, no disminuirán los montos a que se refieren los numerales anteriores. Entonces, pues hace referencia pues a que el hecho de que existan todo este tipo de ayudas, pues no conllevará a que de pronto disminuyan las ayudas o los subsidios que pues ya se les habían brindado con anterioridad y pues ellos puedan tener la capacidad de tener el uso de estos subsidios sin que se vean afectados otros. También está el punto 3.3 que habla de la obligación de los excomandantes o integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política, pues obviamente de los miembros que vayan a ejercer su función como, valga la redundancia, miembros del grupo de las FARC dentro de la política. Entonces ahí básicamente lo que nos dice es que
se establezca la legalidad que tendrán los miembros de contribuir activamente a garantizar el éxito de la reincorporación pues, de todos los excombatientes a la vida civil, pues garantizando a ellos mismos pues, la reincorporación de forma adecuada, garantizándoles sus derechos y pues una estable y pues sin sufrir ningún daño pues entre ellos mismos o pues con lo que conlleva que pues se genere algún conflicto entre los miembros. Entonces pues básicamente sería eso. El punto 3.4 nos habla sobre el acuerdo de garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales. Entonces ahí es básicamente lo que les hacía referencia anteriormente al surgimiento de grupos al margen de la ley, pues de excombatientes que pues no se quisieron añadir al proceso de paz. Entonces pues en este caso habrá de las garantías de seguridad que tienen las personas pues de no evidenciar pues que surjan estos grupos, ¿no? Obviamente es importante mencionar que, pues, si bien es cierto, no todos los grupos, no todas las personas que hacían parte de las FARC se añadieron al acuerdo, y pues sí, si bien es cierto, también se crearon grupos al margen de la ley, como las BACRIM, que pues han tenido pues bastante injerencia pues dentro de lo que ha sido pues ahorita la práctica de narcotráfico y de extorsiones y pues todo esto que se evidencia pues en diferentes zonas pues en donde no hay mucha presencia de, del ejército o que garantice pues, la estabilidad de la seguridad de las personas. Entonces, pues, es un punto que, digamos, desde mi punto de vista, no se ha cumplido con cabalidad, pero pues obviamente es entendible que pues se debía entender que mucha gente no iba a estar de acuerdo con los puntos que se iban a tratar y por ese motivo pues no se llegó a, a que todos los miembros pues siguieran el acuerdo. El siguiente es el del Pacto Nacional, que también es muy importante. Entonces, pues este Pacto Nacional es básicamente, pues digamos que en esencia lo que buscaba la nación o el país generalmente, uno de los más importantes, pues porque es el que busca que la resocialización de los grupos armados, pues se dé o se genere, pues cumpliendo todos los aspectos y pues que puedan ellos mismos también tener importancia dentro de la disposición que se toman en el país, pues para que no genere disconformismo entre tanto el grupo como la sociedad. Y para finalizar, el de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones y Conductas Criminales responsables de homicidios y masacres. Entonces, pues ahí es donde se habla de, pues digamos, ahí es donde se entra a evidenciar, pues que también, si bien es cierto, se buscaban las amnistías y los indultos, pues también se buscaba que muchas personas o muchos miembros del grupo, pues también, de cierta manera, se responsabilizaran por los daños que cometieron, porque pues, fueron bastantes, pues que fueron, digamos, juzgados de forma honesta, de forma responsable, pues también otorgándoles beneficios, pero pues obviamente haciéndoles cumplir, pues si es de cierta manera una condena, pues por el hecho de haber cometido estos actos. Eh, Básicamente eso sería mi parte del tema, entonces los dejaré con mi compañero, quien va a finalizar la exposición con su parte. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Bueno, continuando con el punto 3.4 que mi compañero estaba al comienzo explicándonos, voy a tratar de ser lo más breve para poder culminar con un video donde pues resume básicamente todo el punto 3 y pues nos deja como ya una idea más general. Bueno, entonces como les decía, continúo con... creo que se salteó un poco, Nico. ¿Me la puede poner desde el comienzo, por favor? No. Desde donde está el
el comienzo del título, el acuerdo sobre las garantías, eso ahí. Bueno, entonces, continuando con ese acuerdo sobre las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones, pues para garantizar este desempeño con altos estándares de eficiencia, se dispondrá de recursos y presupuestos suficientes para su funcionamiento. O sea, la financiación para el funcionamiento de la unidad provendrá pues del presupuesto general de la nación y obviamente también pues de la cooperación internacional. Siguiente, por favor. Compañero, por favor, la siguiente. Ahí, gracias. En cuanto a la competencia sobre la unidad especial, pues bueno, básicamente esta lo que quiere es perseguir judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato conforme a los tipos penales vigentes. Esta en sí pues lo que hace es investigar las respectivas responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores, instigadores, organizadores y financiadores de estas estructuras a la autoridad competente con efectos pues de la apertura de un juicio de investigación por otro órgano que también pues resulta competente. Siguiente, por favor. La integración del cuerpo de élite como garantía de una acción inmediata del Estado. Entonces, pues, contra las organizaciones y conductas, objetos pues, de este acuerdo y su desmantelamiento, se integrará un cuerpo de élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional. Los integrantes que conformen este cuerpo de élite serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique los altos estándares de idoneidad, transparencia y pues efectividad en el asunto. Siguiente, por favor. La Mesa Técnica de Seguridad y Protección. El gobierno pondrá en marcha una mesa técnica de protección y seguridad con participación pues, de las FARC, del gobierno obviamente también, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este acuerdo, pues para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un plan estratégico de seguridad y protección que contemple pues, unas medidas tanto materiales como inmateriales. Siguiente, por favor. Bueno, otro aspecto pues son los lineamientos y criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el nuevo partido o pues movimiento político que surja del tránsito del Grupo Armado de las FARC a la actividad legal. Pues en este en sí lo que el Estado garantizará atendiendo pues las definiciones de la mesa técnica, todas las medidas de protección necesarias para la seguridad integral de las sedes, tanto como instalaciones, y pues del nuevo partido o movimiento político en que se transformarán las FARC, y pues de los domicilios de personas objeto de protección contempladas pues en el acuerdo, ¿no? De conformidad pues con su debido nivel de riesgo. Siguiente, por favor. El cuerpo de seguridad y protección. El gobierno se encargará de crear un cuerpo de seguridad y protección conforme a lo establecido pues en el acuerdo. En su conformación pues será de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido que surja pues de las FARC, el cual tendrá pues digamos que un alcance directo y coordinación con la policía, se van a estar en contacto directo, que a su vez designará enlaces para que cada esquema de seguridad y protección a nivel nacional y departamental, según pues el esquema operativo que se establezca. Digamos que pues eso ya era lo último del punto 3. Yo pues quiero compartirles un video, no dura mucho, dura más o menos unos 3 minuticos, 2 minuticos, donde básicamente pues se resumen los aspectos más importantes en general de este punto número 3. Perfecto. No se escucha, compañero. No,
se escucha. ¿Me confirman, por favor, un momento? Perdón, ¿me confirman en el momento en que se escuche, por favor? Ya, compañero, reprodúcelo, por favor, si ya. ¿Se escucha? No. Un segundito. Bueno, qué pena ahí, compañeros, pues lastimosamente no se puede. Pero bueno, se puede visualizar. Sí, la verdad pues es un video que pues es muy reducido en lo importante en sí, pues me parece que especifica claramente los aspectos supremamente importantes de este punto 3, ¿sí? Lo resume, digamos, básicamente en 3 minutos y lo hace entender a cabalidad. Implementar medidas transitorias que garanticen la participación de las FARC, se garantizará un mínimo de 5 comunes en el Senado y en la Cámara de Representantes para quienes hayan pertenecido a esta organización. Garantizar la desmovilización de los menores de edad reclutados por las FARC, que serán objeto de medidas especiales de admisión y contribución. Se elaborará un censo socioeconómico de los reclutados de las FARC y ya se establecerán planes productivos que garanticen su autosustentamiento a futuro. Cada miembro de las FARC, no reserva de edades transitorias, recibirá 2 millones de pesos en una asignación única para su proceso de normalización. Adicionalmente, durante 24 meses, una renta básica mensual equivalente al 90% del salario legal vigente. Si quieres entender un poco más sobre los acuerdos del proceso de paz, consulta esta página. Bueno, digamos que hasta ahí era el video y pues en sí eso era pues lo que ya por último quería compartirles a ustedes, compañeros, como para que se hicieran ya como una conclusión de nuestro punto 3. Entonces, profe, pues la verdad el tiempo es oro y... Sí, no, pero muy bien. Muy bien, muchas gracias entonces al grupo de Nicolás Torres. La única observación que tengo es frente a quien presentó en la mitad la exposición, recargaron mucho las diapositivas con texto ahí. Entonces, aunque después la persona expuso, hizo una exposición que volvió más agradable el tema, pero entonces recuerden para los otros grupos y para ustedes mismos en futuras exposiciones, no recargar mucho las diapositivas con textos, dejar ahí solo la idea principal, y también me parece que logran condensar muy bien los puntos neurálgicos sobre el cese bilateral del fuego y la dejación de las armas. Me gustó mucho que los 3 grupos han logrado tener criterio para hacer esa priorización de los principales acuerdos del capítulo. Y
prácticamente se llevaron los 20 minutos, de pronto un poco más el último, pero tampoco fue algo tan excesivo. Entonces, los felicito, muy bien. Bueno, Gracias, doctora, sí, sí. nos vemos entonces, si Dios quiere, en 8 días con los otros grupos restantes. Recuerden entonces la actividad que está pendiente, ahí está colgado el video. Si hay alguna situación, alguna anomalía, me la hacen saber. Y bueno, no, muchas gracias a todos por su participación, por su activa participación, por su interés. A uno el ver exposiciones de muy buena calidad lo anima. Entonces, muchas gracias a todos los Gracias, profe. que participaron. Chao, Una profe, pregunta. muchas gracias. Buen día. Que estés bien, profe. Gracias, lo mismo a ustedes. Un abrazo. Chao, profe. Chao. Profe, una pregunta. Sí. ¿Quién me habló? ¿Aló? Yo, Marlon. Profe, Marlon. Cuéntame. profe, tengo una preguntita. Espera, compa, y preguntó algo y ya. Bueno, no te preocupes, dale. Entonces, profe, viendo la plataforma, quería preguntar qué hemos en un documento o cómo se debe realizar la actividad de la semana 10. Ahí ¿En un está, documento Word, un texto? ahí está el video. Sí. Lo que deben hacer es ver el video y responder unas preguntas que están en el taller, en el taller de la semana 10 con base en el video. Ok, listo, profe. Ok, Marlon. Gracias. Hasta luego. Profe, yo tengo otra preguntita. Sí, dime, Michael. Lo que pasa es que pues, nosotros somos del grupo 5 y solo estamos Camilo y yo porque las demás personas no se han reportado por el grupo de WhatsApp. Entonces, pues, me parece como bastante preocupante esta situación para la exposición de la siguiente clase. Nosotros somos el grupo 5. Traten de hacer todo lo posible por contactarlos, inclusive llámenlos si es posible al teléfono, y si definitivamente no aparecen, pues la nota será para quienes hagan la exposición. Y los Si demás. no, pues que aparezcan al menos para saber quiénes son y pues cómo vamos a empezar a trabajar en ello, profe. Pero tú tienes los nombres de quienes hacen parte de tu grupo. Sí, No, acá estamos, compañero. Acá estamos. Ahí están. Bueno, sí, pues porque Sí, no han escrito ni entiendo. nada. No han escrito nada por el interno. Pues ahí está la división de los grupos. Se supone que hoy comenzamos a hacer eso, ¿no? Sí, están bien, están a 8 días de la exposición. Bueno, muchachos, muy bien. Gracias, profe. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Una muy buena semana. Hasta luego. Chao. Que Gracias, estén profe. Buen día. igualmente, gracias.